habla de Trump, que es un personaje muy grotesco, es que es muy grotesco él, o sea, como es tan grotesco que no tiene, como que él tiene una suerte de placebo de este, de este ser grotesco, ¿no? Y a mí lo que me sorprende de Trump es como Trump siempre existió, o sea, este tipo de personaje. Lo que pasa es que ahora parece que no hubiera ningún pudor en decirlo. Yo lo hablaba con una gran amiga mía que vive en Los Ángeles, California, que cuando aparece Trump y gana las elecciones, él me decía, pero negra, es que tú no estás entendiendo, o sea, la gente está sacando la bandera de la Confederación. Y yo de manera muy externa y también muy turista, muy externa también a Estados Unidos, yo le decía, pero compa, ¿usted se da cuenta que el vecino que sacó la bandera no es que Trump mandó a imprimir la bandera, el vecino siempre la tuvo, siempre estuvo esa bandera, siempre hubo un racismo como gangrenado dentro de la política norteamericana y gangrenado en el mundo. Entonces, lo que hace Trump finalmente es esta polarización en la cual no hay ningún pudor en decir, sí somos fascistas, sí nos gustan las armas, sí podemos disparar si eres negro, latino, extranjero, como no, ya no hay ningún pudor en verbalizar el odio. Y entonces, como aparece este personaje que, como es tan importante como está en Estados Unidos, pareciera que eso también hace que todos los odios en el mundo ahora son chip libre, ¿no? Pero esa fue, disculpame que haga una pausa, ¿no? Pero Anita, esa fue la agenda cultural del feminismo. El feminismo instaló, y no lo tomes ingenuamente, ni lo tomes como que viene de un fascista o de un machista, o que ya por expresar una idea tiene que ser impugnada previamente antes de oírla, porque no sería correcto ni aportaría nada bueno. El feminismo empleó un montón de fraudes y un montón de términos ultraviolentos y prácticas ultraviolentas que empezaron a elevar la apuesta de la violencia en los discursos, en las formas y en las acciones. Por eso tuvieron una muy fuerte intención, y la han expresado en muchas oportunidades, de que tenían intención de ser ofensivas y ofensivos, travestis, gays, lesbianas, con personas que fuesen heterosexuales, sin importarles si eran de derecha, de izquierda, de centro, lo que fueran, atacaban a objetivos puntuales. Yo mismo he sufrido esos ataques y nunca fui de derecha y nunca apoyé a las derechas y nunca defendí a las derechas, y he visto usar al feminismo para hacer un programa de difamación en pacto con mafias que nunca fueron feministas, y que no solamente nunca fueron feministas, sino que eran mafias que tenían largas y extensas relaciones con los poderes más rancios y más violentos existentes, incluyendo incluso, llegando incluso, a pactos con racistas, con fascistas y demás. Entonces, hacer de cuenta que todo sucedió como una polarización sin ninguna presión, sin ninguna acción previa, es enajenar la historia de su contexto y de su realidad. Nosotros habíamos vivido un periodo de resurgimiento de todas las izquierdas, y ese capital político fue dilapidado con la apertura del feminismo. Antes del feminismo no hubo derrotas ante las derechas internacionales de la magnitud en que las hubo. Esas derrotas ocurrieron luego de que la capitanía de los diferentes partidos políticos fuera tomada por un feminismo que era transversal y multipartidario antinómico. Eso licuó las identidades políticas y generó un enemigo potenciado, que eran los partidos donde sí se podían refugiar las heterosexualidades. O sea, hicieron un trasvasamiento de fortalecimiento de ciertos grupos políticos desde un programa político de las izquierdas. No fue una casualidad. Perdón que yo opine en coincidencia con vos de que siempre existió el racismo en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares más, y en descoincidencia en que solamente
la explicación verdadera de la cuestión es la que estás dando. Para mí es mucho más compleja la situación. Incluso yo tampoco estoy explicando la total complejidad de la situación, porque es para hablarlo horas y faltan miles de cuestiones a, a estos hechos a explicar. Pero además, tenemos en Argentina, y no solo en Argentina, sino en muchos lugares más, pero en Argentina tenemos ahora un conflicto muy reciente que ha dejado demostrado, junto con el tema de las pandemias, un montón de hipocresías a nivel nacional e internacional que han desvencijado las caretas de todas las hipocresías políticas en múltiples sentidos. Es de análisis muy complejo, es muy extenso para ser hablado, no lo podemos hablar en 2 palabras, sería irrespetuoso para con los televidentes y para con los, bueno, televidentes, teleyoutubers, no sé, lo que fuere. Eh, para quienes escuchan, para quienes leen, para todos, sería irrespetuoso para nosotros mismos hacer de cuenta que queda cerrado en esto la discusión. Es mucho más amplia y mucho más extensa, pero indudablemente hay un punto que es esquivado por los feminismos, que es el rol que el feminismo tuvo en la exacerbación de las violencias dominantes, que se han vuelto dominantes por un claro ejercicio de copamiento de los medios de comunicación, que no ha sido un copamiento amable, legítimo, consensuado, en comparaciones de habilidades y demás, sino que fue por fraude, por robo, por plagio, por lo menos acá en Argentina, y que además se valió de mano de obra internacional antinómica para repartirse lo robado. Entonces ya ahí estás dejando una estructura de violencia atroz.